Está con nosotros el doctor Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, junto con Juan Carlos Castillo, socio director del despacho CGNA Legal y Asuntos Públicos. ¿No? Muy bilingüe, es CGIA, ¿no? Me imagino. CGIA, Legal y Asuntos Públicos, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, entonces, vamos a empezar con esto, con Juan Carlos, porque ya hemos tenido aquí el honor de tener a Gustavo con nosotros. Entonces, pichones sacan. Juan Carlos, ¿cómo ves estas legislaturas que hemos tenido? Digo, todavía no acaba esta, estamos más o menos por ahí de la mitad, pero se configuró un escenario que no veíamos desde los 90, ¿no? Que era que el presidente en turno tenía mayoría de partido en ambas cámaras. Entonces se le facilitaba mucho sacar su programa de gobierno, sacar reformas y cambios, sin tener que negociar. Entonces, pues, ¿cómo ves ahora este escenario que no tuvimos durante la buena parte como de ¿qué fue? 20 años, ¿no? Que no hubo mayoría del presidente en las cámaras. Sí, yo creo, gracias primeramente por la oportunidad. Mira, yo creo que sí la hegemonía que se dio, sobre todo en la legislatura pasada, ¿no? Cuando el presidente inició en 2018, y además con todo el soporte de los estados, le dio la posibilidad de poder implementar una serie de reformas que pensaban que las iban a pasar de manera bastante sustanciosa, y la realidad es que ya mucho de lo que él había propuesto para esta legislatura inclusive pues se quedó en el tintero, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tienen esa mayoría absoluta que lograron en la legislatura anterior, pero que en esta, a pesar de las negociaciones que ha tenido Morena con el resto de los partidos políticos con los que se ha apoyado, como es el caso del PT, como es el caso del Verde y como es el caso del PES, pues todavía no les alcanza para sacar esas super reformas. Acabas de mencionar una súper importante que fue la de ayer, la de la extinción del INSABI y la transición, ¿no?, de estas atribuciones ahora al IMSS Bienestar, en donde pues no hay todavía una claridad, como tampoco la hubo en el INSABI, sobre... Pero tuvo 3 años ahí sigue divagando. Específicamente, sin reglas de operación, sin saber cómo iba a ser todo el procedimiento, incluso presupuestal, y la implementación, ¿no? Entonces, yo creo que viene ya la parte más ruda de esta legislatura, sobre todo por los tiempos electorales y como lo hemos estado observando, ¿no? Las reformas constitucionales que querían pasar, pues no lo han logrado porque ya no les alcanza esas 2/3 partes que ellos tenían. No. Oye, Gustavo, ¿tú ves que al menos tener este tipo de mayorías, si bien representa, ¿no?, en teoría lo que los ciudadanos, la ciudadanía mexicana quiere, ¿no?, para su poder legislativo, puede llegar a tener efectos contraproducentes, ¿no? Como lo que hemos visto aquí de, pues ustedes, mira, nos hacen los mandados, nos vamos a pasar y háganle como quieran, ¿no? Sí, porque puede llegar a tener efectos negativos. Sí, claro, cuando esas mayorías no tienen un contrapeso interno. Por ejemplo, hay casos de países en donde, a pesar de que tengas una mayoría, no puedes pasar una ley como tú quieras, tienes que negociarla con la oposición. De hecho, así era un poco antes cuando todavía el PRI tenía alguna mayoría. Hubo momentos en los que, a pesar de esa mayoría, negociaban de alguna manera y hacían... como para la faramaya, incorporaban, ¿no? Así es. No, estamos aquí incluyéndolos a los demás. Ahora lo que vimos fue, ahora sí, no únicamente al vaso, sino un mayoriteo, pero hay un tema en ese mayoriteo que me pareció de alguna manera algo sorprendente, y es que a pesar de todos los votos que tienen, alcanzaron apenas 259, 260 votos, o sea, la mayoría apenas absoluta con respecto a los demás partidos, y eso pues te habla de alguna manera de diputados, diputadas que no están ahí, o que algo pasó, pero no alcanzan los 270 y tantos votos que en realidad tienen. Claro. Entonces, pues me parece que eso es relevante en términos de la disciplina legislativa que se configura, ¿no? Sí, ¿crees que al menos en este caso, Juan Carlos, tienen eso como faltante? Bueno, hay algunas cosas que sí votan en bloque y no falta ni uno, ¿no? Pero luego tiendo a pensar que si algo tiene el PRI es disciplina de partido, ¿no? O sea, es como se cuadran todos, salvo muy contadas excepciones, y eso llega a pasar. O sea, tienen digamos, estructura, ¿no?, de años que estuvieron ya justo forjándola. ¿Ves que al menos en Morena puede llegar a notarse que eso les hace falta? Yo definitivamente sí. O sea, lo que se viene creo que va a derivar en una fragmentación importante en la línea que traían presidencial, como para seguir trabajando de manera conjunta los temas del Ejecutivo. Y creo que mucho de lo que va a representar también esa disrupción entre la misma facción partidista de Morena va a ser las elecciones locales de este año, porque al final, claro, pues
ahí va a haber, es un termómetro para poder determinar qué tan firmes van para la elección presidencial del 24. Pero definitivamente ya los grupos al interior del mismo partido se están ya empezando a separar, ¿no? Sí, pues es tan vasto, ¿no? Hay tanta gente ya metida que, pues algunos, la masa mayor venía también del PRI, ¿no? Otros pues, reciclados del PRD, del PAN incluso, que pues traen ahí su grupito, ¿no? O los hacen y se crean, y es como suele que fue lo que pasó al PRD en algún punto. De hecho, ¿no? en Coahuila van divididos ya, entonces... Sí, bueno, eso queda clarísimo. Pero al final, sí, justo se da como... Bueno, si ahorita hablamos del tema de la televisión, no me quiero desviar ahorita del tema legislativo. Gustavo, ¿crees que esto de la más bien, ¿por qué crees que se dio el tema de esta combatividad tan abierta, ¿no? Que creo que no habíamos visto en legislaturas anteriores al 2018? Porque era así de mentarse la madre y tomar tribunas a cada rato, ¿no? ¿Por qué? No, y más aún con diputados y diputadas que antes criticaban esta misma forma de operar cuando estaban en la oposición. Yo creo que en una primera instancia es el tema del presidente, ¿no? El propio discurso presidencial generó una polaridad mucho más intensa. Y no es de asustarse, la política es polarizante, sí, al final de cuentas. Pero me parece que ahora, en buena medida, hay otro tema importante que es la reelección. Buena parte de los diputados y diputadas que se quieren reelegir lo tienen que hacer a través del partido y para eso entonces el partido necesita mantener la disciplina. Entonces muchos de ellos y muchas de ellas están votando en buena medida, aunque estén en contra, pero están votando en buena medida porque se quieren reelegir. Entonces, por eso este era el momento. Viene a lo largo de los siguientes meses ese proceso ya como de competencia por las candidaturas y entonces eso se puede descomponer. Por eso Mier puso tanto interés en cumplirle al presidente, por lo menos con estas iniciativas, aunque me parece que al final no llenan toda la agenda del presidente. Hay iniciativas que se quedaron ahí, otras que no se pueden, me parece que no van a poder generarse, pero que al final es por eso, ¿no? Es esta rebatinga electoral que se está dando. Ya. A ver, Juan Carlos, llámanos un poco a lo que fue, cómo es más bien el litigio, o sea, al punto de decir, oye, estamos viendo una cantidad brutal, ¿no? de iniciativas que salen, y yo creo que la Suprema Corte ha tenido trabajo como nunca, cabrón, porque ya de repente sacan cada cosa que yo digo, madre santísima. Entonces, a cada rato van a dar iniciativas a la Suprema Corte y a lo mejor hasta incluso amparos, ¿no? En cortes más bajas. Entonces, al punto de ver esos litigios, esas, digamos, peleas judiciales, ¿cómo se llegan a gestar, digamos, desde el Poder Legislativo? Pues mira, ha habido efectivamente, como lo comentas, Carlos, mucha actividad judicial resultado de la actividad legislativa, y en muchos de los casos porque determinaciones de la Corte de alguna manera incitan al legislativo para que legislen temas en lo particular, ¿no? Sobre todo en materia de derechos humanos, en materia de el derecho al libre desarrollo de la personalidad, etcétera. Tenemos un buen ejemplo como es el tema de cannabis, sí, ¿no? Que se resolvió. Puta, que se han hecho güeyes hasta la pared, sí, o sea, brutalmente. Está ahí, estará ahí, sí, durmiendo sí, el sueño de los justos, yo creo que por lo que resta de esta legislatura. Sin embargo, ya ha habido política pública para uso medicinal, por ejemplo, pero eso es un buen ejemplo como para responder tu pregunta. La Corte instruye al Congreso para que legisle y para que modifique disposiciones que a criterio del máximo tribunal son inconstitucionales y consecuentemente requieren una reforma. Y ahí lo que sucede es que atendiendo a esa instrucción por parte de la Corte, se hacen las modificaciones a las disposiciones, específicamente leyes generales y códigos de procedimientos penales. Lo podemos como encuadrar en el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Uh-huh. Que acaba de pasar, declararon inconstitucional varias cosas. Entonces, si eso pasa, la Corte no puede andar legislando, ¿no? No les puede decir, ahora va a decir esto. Entonces lo que hacen es decir, esto ya no vale y ahora lo tienes que volver a hacer. Es correcto, o sea, la Corte no puede legislar de manera directa, pero sí puede emitir declaratorias generales de inconstitucionalidad. Entonces, hasta cierto punto puede determinar inconstitucional un apartado, una ley. Entonces, no legisla de manera directa, pero sí legisla de manera indirecta e instruye al legislativo para que haga esos acuerdos. Aquí la diferencia, el ejemplo de la Guardia Nacional, la diferencia es que fue promovida directamente por el Ejecutivo, ¿no? Y no venía necesariamente una instrucción. Sí fue la Corte, por supuesto, quien determinó inconstitucional algunos apartados de la ley y consecuentemente ahí tienen que volver a estructurar
nuevas disposiciones, ¿no? Pero puede ser sobre iniciativas presentadas por el Ejecutivo o sobre instrucciones que la misma Corte envíe al Poder Legislativo. Gustavo, ¿consideras que, o más, compartes la idea de que ahora el Poder Legislativo ya se ha convertido más en una especie de oficialía de partes? O sea, que nada más llegan, sellamos, todo bien, pásele. Sí, creo que una parte importante sí. El hecho de cuando desde Porque te digo, yo no sé si en otros años pasados, la verdad es que luego me metí en este rollo de la polaca hace muy poquito. La cosa es que luego tiendo a tener un poco borroso, digamos, legislaturas anteriores. Entonces, yo no sé si en otros momentos, incluso cuando con Peña Nieto, con Calderón en la presidencia, el mismo partido, digamos, PRI, PAN, respectivamente, llegaron a decir, bueno, pues, ¿sabes qué? Sí, pero no. O sea, vamos a dejar, digamos, la esencia, pero cambiamos algunas cosas que a lo mejor no hemos visto ahorita. Sí, desde la última parte del gobierno Cedillo hubo una necesidad de negociación mucho más intensa. Sí, pues no tienes mayoría, ¿no? Pero incluso desde Salinas y desde la primera parte de Cedillo había una negociación un poco más elaborada en el espacio del legislativo. E incluso hay que recordar la roqueseñal en esa época, claro. que se dio porque, pues, a pesar de que tenía mayoría el PRI, Momento ilustre. así es, festejó, ¿no? Que se hubiera aprobado, pues porque no tenía seguridad de que se estaba aprobando. Pero bueno, podríamos irnos más atrás y bueno, y ahí sí, ¿no? Era lo que el expresidente decía y no había... Sí, pues les levantadedos, ¿no? Es el Y ahí mismo salió modelo de la ahora. expresión. Así es, que es el modelo de ahora. No importaba si se dormían, al final si votaban era lo importante. Ahora no se duermen, pero sigue siendo un poco lo mismo que era en ese momento. Pero aquí un tema importante es que no están abiertos a la negociación en ese sentido. Cuando el presidente dijo ni una coma, es exactamente ni una coma, hasta con faltas de ortografía pasa lo que, se aprueba el documento que viene, ¿no? Es que me acuerdo ahora que lo estás diciendo de una reforma que sacaron, ¿no? ¿De qué fue? La cosa es que estaba ahí la redacción estaba hecha con ya sálvase la parte, no evidentemente, y ponían un predicamento porque en unos plazos que era, creo que fue justo para lo del tribunal, una cosa esta que querían quitar a los consejeros, no, creo que era de esa, de la reforma electoral que querían quitar a los consejeros, que era el INEC y contra, bueno, la cosa es que ponían como que iba a emitirse la convocatoria en enero del 2022. Cuando la reforma la estaban tratando de pasar como por ahí de septiembre del mismo año. Entonces estabas diciendo, o sea, pasó por millones de ojos esa iniciativa, incluso por la del mismo secretario de Gobernación. Nadie se dio cuenta que había un error que sí es muy poquito, o sea, el 2 y el 3 están al lado en un teclado, pero eso podría desencadenar en un predicamento brutal, ¿no? En una crisis constitucional tremenda, porque decir, güey, es que ya no lo podemos sacar, entonces, ¿qué nos va a pasar? Digo, estamos hablando ahí de la técnica legislativa, ¿no, Juan Carlos? Sí, o sea, yo creo que la estructuración de todo el proceso legislativo tiene que ser formal y tiene que ser de fondo, ¿no? Y este ejemplo que tú mencionas es, a lo mejor el fondo era bueno, pero pues la forma, ¿no? En los transitorios traía este tipo de errores que lo hacía materialmente imposible de cumplirse. Y sí, esta nueva estructura ahorita, en función de lo que acabas de mencionar, Gustavo, creo que es importante. O sea, cómo ha ido ya migrando la estructura en donde ya el legislativo intenta tener un poco más de apertura, porque lo debe de tener para la generación de insumos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, en donde hay mucho más participación, o se intenta haber mucho más participación, para de alguna manera construir los temas desde el sector que se conoce y entonces prácticamente gestarlo a través del proceso legislativo, bien sea en Cámara de Diputados o en el Senado. Pero sí es muy común que haya esto que tú mencionas, Carlos, este tipo de errores que pueden poner en entredicho la aplicabilidad de la nueva disposición, pues hablando desde una perspectiva estrictamente legal. Claro. ¿No? Entonces, sí, la necesidad de profesionalizar y de que haya este tipo de músculo y representación por parte de expertos, ¿no? Colaborando con los generadores de las leyes en el país, pues se vuelve una herramienta indispensable para que haya una colaboración y un buen resultado, y sobre todo la aplicabilidad necesaria respecto de la forma y del fondo, ¿no? Hablando estrictamente de la estrategia legislativa. Aquí creo que vale la pena recoger la opinión de los dos, porque desde ayer estamos viendo que son una aprobación de leyes, el famoso fast track, ¿no? O sea, en cortina, hijo, porque la cosa aquí se nos va a acabar. Entonces, la discusión del proceso completo de ir a comisiones, luego discutirlo en pleno y hacer como todo el numerito de que cada quien que quiera pase a darle un posicionamiento, existe por una razón.
¿no? O sea, de dar primero la posición de claro de cada uno de los partidos y segundo, exponer argumentos a favor y en contra. Ahora con estas, digamos, casi maquila legislativa, ¿cuáles son los grandes riesgos que podría tener Gustavo? Bueno, leyes mal hechas, fundamentalmente. A veces eso es intencionado. Hay que recordar, por ejemplo, cuando se hizo esta reforma, donde se amplió el nombramiento de los integrantes del tribunal, en ese sentido, y que después la Corte legitimó, aunque era inconstitucional, porque al final de cuentas estaba en contra de la Constitución el número de años que estaban en el cargo. Todavía hay algunos magistrados que están en ese sentido. Bueno, pero sí, leyes mal hechas, por un lado. Pero por otro lado también hay una parte que se pierde en el proceso legislativo, que es precisamente esta incorporación de opiniones por parte de grupos. Cuando los partidos no tienen mayorías, eso se hace mucho más evidente. Hay más grupos, hay más presión, hay más procesos de negociación. Ahora, por ejemplo, hemos podido ver que no hay procesos de negociación o que la negociación es un poco más velada. Al final de cuentas puedes incorporar grupos, pero, por ejemplo, para comparar con otro país, los Estados Unidos, ¿no? Que lo tenemos acá al lado. Para ellos el fast track es un año. Para nosotros fast track es unos minutos, ¿no? Sí, 30 minutos. Ya, o puedes presentar una iniciativa y tarda ahí 6 años, ¿no? O sea, esa es la ventaja que tiene para los políticos el Congreso mexicano. A veces se ponen de acuerdo, incluso si, por ejemplo, en el tema de la reforma constitucional que estaban promoviendo hace unos días contra el tribunal, de repente se pusieron de acuerdo, pero de repente algunos dijeron que no, y entonces se cayó el acuerdo. Pero ya estaban todos de acuerdo y ya iban a ir a votar y al final pues no pasó. Pero es eso, leyes mal hechas, poca incorporación de grupos y legitimidad del tema y pues obviamente los riesgos constitucionales que eso implica. Sí, y creo que justo en el punto de legislar en friega, se abre una puerta muy grande de decir, oye, pues no hubo la discusión ni siquiera el tiempo de los legisladores para leer qué era lo que estaba votando, ¿no? Y eso, de nuevo, para en la Suprema Corte. ¿No, Juan Carlos? Totalmente, o sea, es prueba y error. Y regresando al ejemplo del Albazo, como ya lo comentas, del Insabi ayer, pues ya ahorita está en Senado y tienen de aquí al 30 de abril para poderla sacar, porque al final se les va el periodo ordinario. Si no lo sacan ahora, pues ya no... Hasta septiembre. Se va hasta septiembre. Pero ya es un tema prácticamente trámite, ¿no? O sea, así como lo sacaron en un día en diputados, pues seguramente lo van a hacer de igual manera en el Senado, ¿no? ¿Crees que, me voy a meter en un tema un poco espinoso, pero crees que valdría la pena limitar que haya este nivel de mayorías en un partido o coalición? Pues sí, yo sé, porque te metes en un rollo de decir, oye, pues es que si así la votó la gente, exacto, es reviente que así lo quiere, ¿no? Pero por otro lado, es como una especie de dilema, porque por un lado tienes algo positivo que es la expresión, ¿no? de la ciudadanía mexicana, y por el otro, si dices como, chale, pues así, pero en el Poder Legislativo tiene que existir alguna especie de negociación o acuerdo para que la mayor cantidad de puntos de vista sean incorporados en lo que al final va a ser nuestra ley. Es la pregunta de los 60,000, pero a ver, yo creo que eso, el ejemplo que tú dices fue votado, sí, fueron votados los de mayoría relativa, ¿no? Sí. Claro, ¿qué pasa con el tema de representación proporcional? Indirectamente también. Exacto, o sea, pero es como no necesariamente fuiste votado, sino que te asignó por el tema de los votos que ganó tu partido. Yo no sé si valdría la pena limitarlo. Yo creo que parte del juego a nivel, en estas discusiones legislativas conlleva directamente la negociación. Entonces, ahí es donde entra la audacia de los legisladores de la oposición para poder lograr o alianzas o incluso negociaciones con los partidos del poder. Y lo hemos observado, o sea, ha habido monedas de cambio sobre reformas que se han aprobado, donde ha habido consenso, pero a cambio de que hay otras reformas que no las han pasado. Entonces, parte de esta diversión, de esta dinámica en el Congreso de la Unión, creo que es la habilidad para lograr consensos y negociar. Y de hecho hay límites en la Constitución que establecen precisamente la no sobrerepresentación de algunos partidos. Lo que pasa es que está limitado a 300 diputados o algo así, ¿no? Al puede tener más o algo así. La verdad es que no me acuerdo. Es un 8% que no pueden sobrepasar con respecto al porcentaje de votación que tienen. Lo que pasa es que eso estaba también en interpretación del INE. El INE hizo reglas en la última elección, la razón por la cual Morena se enojó con el INE, y entonces limitaron precisamente esa representación. Si por ejemplo Morena tiene, o el PAN tiene, o cualquier partido, tienen 40% de los votos, muy probablemente tengan 48, 49% de representación, precisamente por esta forma en la que se configura la regla de mayoría. Entonces, eso es lo que se trata de limitar, que no tengan esa sobrerepresentación, pero pues obviamente los partidos la promueven. En el plan B, eso se cambió.
Y aquí hay un tema interesante. Lo que pasa es que los partidos dijeron que habían controvertido el Plan B en la Suprema Corte, pero hay cosas del Plan B que le benefician a los partidos y que no contravinieron en la Suprema Corte. Pues vamos, faltaba, pues, simio no mata simio. Así es. Entonces, aunque en el discurso dicen sí, vamos en contra del Plan B, pero cuando uno ve la controversia, hay muchos temas que no contravinieron porque les favorecen. El tema de las coaliciones, el tema de las alianzas, la repartición de votos, todos esos temas no se contravinieron y están en ese Plan B. Faltaba más. Oye, Juan Carlos, ya sigues como para ir cerrando un poquito, ¿cómo mejorar, digamos, el poder legislativo de este país? La otra pregunta dura. Pues, oye, aquí no viene para más me la avientas a mí primero. Es que él es el nuevo. Sí, a la notaba. Este es tu baño, tu bautizo de fuego. No, mira, yo a título personal. Bueno, ¿qué te gustaría? Sí, tú como ¿qué me gustaría? Como Juan Carlos. Yo creo que pues definitivamente tiene que haber mucho más análisis social, ¿no? Más que el posicionamiento de los intereses que tenga la facción partidista. O sea, el régimen de partidos políticos que tenemos en México, bueno, pues nos lleva a ese tipo de escenarios en donde hay causas justas que requieren una mejora y que requieren ser legisladas y no están siendo legisladas por intereses propios de los partidos. Esa es la realidad. Eso en un mundo ideal, ¿no? A lo mejor mi respuesta es muy romántica. Pero dices, ¿cómo te gustaría a ti que fuera? Sí. En ese mundo utópico para Juan Carlos, yo creo que sí prevalecer la causa social y entonces ese tipo de negociaciones y consensos de los que hablábamos y que mencionaba Gustavo, que trasciendan ya en políticas públicas realmente implementables, ¿no? Y desde el asunto público, es decir, desde la necesidad real, social, que sea atendida de manera inmediata y que tenga todo ese cimiento y ese bagaje formal para poderse implementar desde una perspectiva estrictamente normativa para dar seguridad jurídica, ¿no? O sea, mucho necesitamos para hablar de temas de inversión, para hablar de temas de protección, de derechos humanos, pues hay un común denominador que es la seguridad jurídica. Y la única manera de construir una seguridad jurídica pues, es legislando conforme a las necesidades, pero además haciéndolo implementable. Hay un tema ahí de representación. Cuando los diputados y senadores son electos y electas, dejan de representar a las personas. Representan al pueblo o la nación. Y eso es abstracto. Más bien responden a los partidos. Entonces, si tú no modificas el principio de representación, no vas a modificar el comportamiento de los diputados y diputadas y senadores y senadoras, ¿no? Entonces, creo que es un tema importante que obviamente no han puesto atención porque no les conviene. Ellos dicen que sí, van y preguntan, pero en realidad, aunque lo hagan, no nos representan. Y me parece que es un tema importante porque como está ahora, más bien funcionan con la lógica partidaria. Y eso es lo que hace que se desprendan, pues obviamente, los intereses de las personas. No. Y creo que es lo más relevante. Sin duda se ve que no, que luego se alinean más a lo que manda el partido que a lo que pues, en teoría no debería de beneficiar a la ciudadanía. Bueno, pues ahí está lo de la reforma laboral. Doctor Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, y Juan Carlos Castillo, socio director del despacho CGIA, Legal y Asuntos Públicos. Gracias por estar por acá. Venidos, vamos a ir a un corte y te regresamos.